Hubo un tiempo en que Europa entera temblaba, no por guerras o epidemias, sino por un frío que parecía no tener fin. Entre los siglos XIV y XIX, el continente fue atrapado en lo que hoy conocemos como la pequeña edad de hielo. No fue un evento repentino, sino una lenta condena que cayó sobre los pueblos sin aviso, con inviernos que comenzaban antes de tiempo y no se marchaban jamás. La nieve cubría los campos durante meses, los ríos que antes eran rutas de comercio se transformaban en bloques helados, y los días soleados se volvieron una rareza que apenas duraba unas horas. Las campanas de las iglesias se congelaban en pleno vuelo, las aves migratorias desaparecían, y el cielo parecía más gris que azul. El frío no solo descendía desde el norte, se colaba por las rendijas, se metía en los huesos, se instalaba en el alma. No había calendario que pudiera predecir su llegada, ni sabiduría ancestral capaz de explicarlo. Solo quedaba resistir. Ciudades enteras se vieron obligadas a adaptarse. Londres, por ejemplo, vio el Támesis convertirse en una pista de hielo sobre la cual se celebraban ferias, con carruseles, vendedores y hogueras improvisadas. Pero debajo de esa apariencia de celebración, latía un temor profundo. El mundo ya no era el mismo. El clima había cambiado y con él, la forma de vivir. Lo que antes era una estación más del año, se convirtió en un enemigo silencioso. Los inviernos eran ahora una amenaza real. Y cada vez que la nieve cubría las aldeas, cada vez que el viento azotaba las puertas de madera, los hombres sabían que comenzaba otra batalla. No contra otro imperio, no contra otra peste, sino contra el frío mismo. Cuando el frío se instaló para quedarse, no solo heló los paisajes, también secó los estómagos. Las cosechas, que dependían de estaciones previsibles, comenzaron a fallar año tras año. El trigo no germinaba a tiempo, los viñedos morían congelados, y los frutales apenas daban señales de vida. El ciclo natural que sostenía a la Europa medieval se rompió sin previo aviso. Las familias que antes almacenaban lo justo para el invierno se encontraron vacías al llegar la primavera. Y lo peor no era el hambre misma, sino la incertidumbre. Ya no se podía confiar en el calendario, ni en la tierra. Los campos se endurecían como piedra. Las semillas no encontraban tierra blanda donde echar raíz. Y cuando lograban crecer, eran aplastadas por lluvias tempranas o heladas tardías. El ganado, sin alimento ni cobijo, caía por docenas. Las vacas no daban leche, las gallinas no ponían huevos. Las aldeas más humildes aprendieron a sobrevivir con poco. Cortezas de árbol hervidas, raíces duras y agua caliente con sal eran considerados banquetes. El trueque perdió sentido. Nadie tenía nada para intercambiar. La miseria no hacía distinciones entre campesinos, comerciantes o clérigos. La hambruna no se anunciaba con gritos, sino con susurros. Hijos que morían en brazos de sus madres sin un solo alimento que ofrecerles. Hombres que recorrían kilómetros en busca de una bolsa de cebada. Mujeres que compartían un mendrugo con 3 generaciones a la vez. Y así, el frío no solo congelaba las manos, empezaba a devorar por dentro. La debilidad se volvía norma. Y con ella, llegó algo más temido que el hielo. El silencio de los pueblos que ya no podían gritar su miseria. En medio de aquel invierno sin tregua, la humanidad aprendió lo que era temer al cielo. No por rayos o truenos, sino por la ausencia absoluta de calor. En medio de aquel largo invierno que parecía no tener fin, las casas se convirtieron en trincheras contra el frío. Pero eran trincheras frágiles. Las viviendas medievales, hechas de piedra, madera o adobe, no estaban preparadas para resistir el aliento persistente de una nueva era glacial. Las paredes, en lugar de proteger, absorbían el frío y lo devolvían hacia adentro. El fuego era escaso, la leña aún más. No existía la calefacción central, ni los materiales aislantes, ni siquiera ventanas con vidrio que cortaran el viento. Solo existía la necesidad de resistir. Una sola chimenea intentaba calentar una estructura entera. La mayoría de las veces, no lo lograba. Las familias se refugiaban en la misma habitación, todos juntos, como si los cuerpos pudieran hacer lo que el fuego no lograba, evitar que el alma se apagara. Los niños dormían entre los padres, los ancianos junto al ganado. En algunas casas, las gallinas y los perros compartían el mismo suelo con los humanos. El calor era una cuestión de proximidad,
no de tecnología. Las noches eran lo peor. El fuego no duraba hasta el amanecer. Las brasas morían lentamente mientras el aliento de los habitantes se convertía en vapor. Las camas eran estructuras rudimentarias llenas de paja, cubiertas con pieles de oveja o mantas gruesas empapadas de humedad. Algunos usaban piedras calentadas al fuego, envueltas en telas, para llevar algo de calor a los pies. Otros simplemente aceptaban el entumecimiento como parte de la rutina. No se hablaba de confort, solo de subsistencia. Los techos filtraban nieve derretida. Las puertas no cerraban herméticamente. El viento silbaba en las rendijas como una presencia viva. Era un enemigo que no entraba gritando, sino susurrando. Y sin embargo, dentro de esas paredes heladas, el ser humano seguía aferrado a la vida con una dignidad silenciosa. Porque incluso el fuego más débil puede sostener un mundo cuando hay voluntad de seguir ardiendo. Donde el frío más azotaba, la imaginación humana respondía con más fuerza. Si el hielo no podía derretirse, debía esquivarse. Si el invierno no podía acortarse, debía vivirse con astucia. El ingenio medieval no contaba con ciencia moderna, pero tenía algo aún más potente: la necesidad urgente de sobrevivir. Cada aldea, cada casa, cada familia desarrolló su propio manual de resistencia. No con libros, sino con costumbre. No con tecnología, sino con práctica. La ropa se convirtió en una segunda muralla. Nada de materiales térmicos ni tejidos sintéticos. Solo lana, lino y pieles. Capas sobre capas. Camisas gruesas, túnicas largas, capas externas de cuero o paño. Las mujeres tejían sin descanso. Los hombres curtían pieles de animales que lograban cazar. No se trataba de estética ni de moda. Era cuestión de vida o muerte. Las orejas, los dedos y los pies eran los primeros en perderse si no estaban bien cubiertos. Las construcciones también evolucionaron. Se cavaban refugios semisubterráneos, donde el calor se mantenía mejor. Las ventanas eran cubiertas con pieles enceradas o finas láminas de cuerno para dejar pasar algo de luz sin dejar entrar el viento. Se levantaban cortinas gruesas dentro de las casas para dividir espacios y conservar el calor donde más se necesitaba, en el dormitorio o junto al fuego. La rutina diaria se ajustaba al clima. Los herreros trabajaban solo en las horas más templadas del día. Los monjes escribían con guantes sin dedos, cerca del brasero. Se cocinaba una vez por día, al anochecer, y lo que sobraba se cubría con ceniza caliente para que durara hasta la mañana. Incluso la religión se adaptó. Las procesiones se hacían más cortas, las campanas se tocaban con menos frecuencia para evitar que se congelaran los badajos. Cada pequeño gesto era un acto de adaptación. Y en ese esfuerzo colectivo por resistir, el ser humano no solo sobrevivía, también aprendía. El invierno podía ser implacable, pero no más que la voluntad de aquellos que se negaban a ceder. No había confort, pero había ingenio. Y eso, muchas veces, fue suficiente. Puede que la nieve haya cubierto los campos, que el hambre haya vaciado las despensas y que el viento haya silbado durante siglos entre las rendijas de piedra. Puede que las cosechas se perdieran, que el ganado muriera y que las manos se agrietaran hasta sangrar por las heladas. Pero hubo algo que el invierno no logró congelar: el espíritu. Porque mientras el mundo se endurecía bajo capas de escarcha, el alma humana seguía buscando calor. No en el fuego, no en la comida, no en la comodidad, sino en la conexión con otros, en la fe compartida, en la esperanza que se negaba a extinguirse incluso en las noches más largas. Los pueblos que soportaron la gran helada no solo resistieron, crearon rituales, canciones y relatos que les recordaban que, tarde o temprano, el sol regresaría. En medio de tanta dureza, surgió también una forma de belleza. Se cantaban villancicos para engañar al frío. Se encendían velas no solo por luz, sino por símbolo. Las ferias de invierno sobre los ríos congelados se convirtieron en celebraciones inesperadas, como si la humanidad dijera: si el hielo quiere reinar, que nos vea bailar sobre él. Los niños jugaban con muñecos de nieve y las madres tejían historias para que los pequeños no olvidaran que existía la primavera, aunque tardara en llegar. Las comunidades crecieron más unidas. La necesidad volvió sagrado lo cotidiano. Compartir un cuenco de sopa caliente era un acto de amor, y pasar la noche abrazados,
una forma de oración. Así, la gran helada no solo fue un castigo del cielo, sino también una lección grabada en los huesos, que lo verdaderamente valioso no puede ser enterrado por la nieve, ni el coraje, ni la fe, ni el amor. Y cuando finalmente el clima cambió, cuando el sol volvió a abrirse paso entre las nubes espesas y la tierra despertó de su letargo blanco, no solo florecieron los campos, floreció el recuerdo, y quedó para siempre la certeza de que, aunque la historia se hiere por fuera, hay un fuego adentro que no se apaga jamás.